el hombre que presenció los últimos minutos de Jesús. Bajo el sol abrasador de Judea, el polvo se levantaba en remolinos, mientras las sandalias de los soldados romanos marcaban el ritmo de una marcha sombría, todos ellos al mando de un implacable centurión curtido en 1000 batallas, con su rostro impasible como un escudo. Su destino, el Gólgota, la colina del cráneo, donde se llevaría a cabo una crucifixión más. Pero este no sería un día cualquiera. Este centurión, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en testigo de un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia y transformaría su propia vida para siempre. Este hombre estaba a punto de presenciar los últimos instantes del hombre más importante de la historia de la humanidad. Los acontecimientos de los últimos minutos de la vida de Jesús como hombre se relatan en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Allí se describe cómo fue el camino de nuestro Señor hacia la cruz, el cual estuvo lleno de dolor y humillación. Después de ser traicionado, abandonado, burlado, vejado y sometido a los tratos más crueles por parte tanto de los soldados romanos como del pueblo que acompañaba la procesión, Jesús fue clavado a la cruz del Calvario, donde su cuerpo padeció durante al menos 6 horas hasta que finalmente exhaló su último aliento. Marcos, capítulo 15, versículos 33 al 38. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: Mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: En verdad, este hombre era hijo de Dios. Tal y como se describe en el relato de Marcos, el día de la crucifixión de Jesús sucedió un evento notable y sin precedentes en la historia. Al mediodía, las tinieblas cubrieron toda la tierra, y este fenómeno se extendió hasta las 3 de la tarde. Pero no solo eso, sino que también ocurrió un fuerte sismo que sacudió la tierra e hizo que el sagrado velo del templo de Jerusalén. El templo tenía 2 velos, uno delante del lugar santo y el segundo delante del lugar santísimo. Estos velos eran enormes y tremendamente pesados, por lo que era imposible que algo así sucediera de la nada. Este hecho tuvo un significado muy profundo tanto para los judíos como para la humanidad entera, ya que simbolizó el fin de las prácticas ancestrales y marcó la muerte de Jesús como la apertura del camino para judíos y gentiles al lugar santísimo, es decir, a la presencia directa de Dios. Es importante resaltar que el lugar santo era la zona principal de la iglesia, el sitio donde los sacerdotes estaban siempre presentes. En cambio, el lugar santísimo correspondía a la parte más sagrada del edificio, un área que estaba siempre cerrada y a la que solo podía entrar el sumo sacerdote. Esto ocurría solo una vez al año, el día de la expiación. El sumo sacerdote era considerado la figura más importante del judaísmo y era el quien actuaba como intermediario entre Dios y el pueblo. Su función principal era realizar los sacrificios rituales y ofrecer oraciones en nombre de la nación, para que de esta manera Dios pudiera perdonar sus faltas. Sin embargo, el día en que Jesús se ofreció en sacrificio, fue Él quien cargó con el pecado del mundo, y desde entonces se convirtió en el único intermediario entre el hombre y Dios. Y esto quedó de manifiesto con la ruptura del velo sagrado. Siendo que los escépticos han cuestionado esos eventos a lo largo de los siglos, esos fenómenos que ocurrieron en el día y la hora exacta de la muerte de Jesús no pueden explicarse como simples coincidencias. Primeramente porque un eclipse total de sol solo puede durar un máximo de 12 minutos, mientras que el de ese día se prolongó por 3 horas. Una clara señal de que no se estaba frente a un evento fortuito y mucho menos natural.
al igual que el hecho de que la tierra se sacudiera y el velo sagrado del templo se rasgara. Pero para los cristianos está más que claro, esto no fue más que intervención directa de Dios en ese momento, que sería crucial para la humanidad y marcaría un antes y un después en la historia del mundo. Pero, más allá del relato bíblico, existen otros registros históricos que corroboran la veracidad de este suceso. Uno de los testimonios más notables proviene de Tralas, un antiguo esclavo del emperador Adriano, quien en sus escritos del año 105 después de Cristo describe un eclipse solar excepcional que ocurrió en el cuarto año de la Olimpiada. El esclavo relató que el eclipse oscureció el cielo al mediodía como si fuera de noche y fue tal la oscuridad que permitió ver las estrellas. Además, aseguró que se prolongó durante 3 horas. En este mismo relato, describe que el eclipse coincidió con un fuerte terremoto en Betania que también causó daños considerables en Nicea. El eclipse, seguido de un sismo que menciona Tralas en sus escritos, coincide con la fecha de la crucifixión de Jesús. Sin embargo, este esclavo nada tenía que ver con este acontecimiento, una evidencia irrefutable de la veracidad de este hecho. Sin embargo, este no fue el único acontecimiento impactante que sucedió en el momento en que Jesús dio su último aliento en la cruz. Como bien lo dice Marcos, capítulo 15, versículo 39, frente a Jesús estaba un centurión romano, el soldado a cargo de llevar a cabo la ejecución. Este hombre atestiguó de cerca el momento exacto en que la vida de Jesús se apagó, ya que él mismo introdujo una lanza en su costado para corroborar su deceso antes de bajarlo de la cruz, y al presenciar los hechos acaecidos en ese instante, mencionó unas palabras que quedarían para la eternidad y lo marcarían para el resto de su vida. En verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Si bien los acontecimientos extraordinarios que sucedieron a la muerte de Jesús causaron un enorme impacto y se convirtieron en el punto de partida para propagación del cristianismo, no menos impactante fue la inesperada declaración de fe por parte de un alto oficial del temido ejército romano. Este centurión que comandaba a los soldados responsables de la crucifixión de Jesús fue testigo de todo el sufrimiento que debió atravesar nuestro Señor en su trayecto hacia el Golgota, desde los ataques físicos hasta las burlas y los crueles tratos a los que lo sometieron los hombres a su mando. Pero también debió darse cuenta de que este no era un condenado cualquiera, pues a diferencia de todos los que antes que él atravesaron por aquel martirio, Jesús no suplicó por su vida, ni trató de escapar de su destino, y tampoco se defendió. Es probable que todas estas cosas, aunadas a las palabras de amor y compasión que salían su boca hacia aquellas personas que lo habían condenado al peor de los martirios, más los inexplicables fenómenos que acontecieron en su hora final, acabaran por derrumbar las murallas de aquel temible soldado y lo hicieran rendirse a la única verdad, que realmente se encontraba frente a la divina presencia del genuino Hijo de Dios. Si bien en la Biblia no se vuelve a hacer mención a este soldado romano, ni se revela su nombre, existen escritos que datan del siglo I después de Cristo, que hablan acerca de un soldado romano llamado Longinos, quien después de presenciar la crucifixión de Jesús, se convirtió al cristianismo y predicó el Evangelio por toda Judea, hasta que finalmente fue martirizado por su fe. Debido a la gran similitud entre ambos relatos, se cree que este hombre es precisamente el mismo centurión que se encargó de llevar a cabo la crucifixión de Jesús, el mismo que declaró a Jesús como Hijo de Dios en su hora final, y que después de este acontecimiento decidió dejar atrás al ejército romano y abocarse a predicar la palabra de Dios y dar al mundo la buena nueva. De ser así, este hombre es un fiel testimonio de los milagros que la fe cristiana puede obrar en las personas, sin importar quién haya sido en el pasado.